Entonces, este último ejemplo, vean que tenemos, bueno, tenemos sumas y restas, tenemos aquí una suma, aquí una resta. Entonces eso significa que voy a tener que integrar cada uno de los términos como por aparte y no nada más juntar el resultado. Pero vean que, por ejemplo, tengo un tangente al cuadrado. Según mis reglas, yo no tengo ningún tangente al cuadrado. O sea, no tengo una regla directamente para esa función. Entonces voy a tener que buscar alguna forma de redireccionarlo. O sea, o de reescribirlo. Y esta sí la tenemos directamente. ¿Ya? Entonces voy a empezar primero con esta parte. Porque, digamos, usted podrá decirme, bueno, y el 1, claro, el 1 yo puedo integrarlo perfectamente porque tengo una regla que me permite integrar constantes. Y usted tiene toda la razón. Pero a veces ese 1 nos puede funcionar de algo. Vamos a hacer un pequeño recuerdo o enseñarles algo, porque no sé si todos lo conocen, lo que se llama como identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica viene siendo como un resultado de una circunferencia que tiene radio 1 y los catetos adyacentes y opuestos se ven reescritos o referenciados con coseno y seno. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Bueno, es coseno al cuadrado de un ángulo alfa más seno al cuadrado, que lo pensé y lo dije otra cosa, cuadrado de alfa es igual a 1. Esa es la identidad trigonométrica como original. Como les digo, viene de todo un proceso algebraico que uno podría ver más adelante. Pero digamos, para efectos de nuestro curso no necesitamos saber exactamente de dónde viene. Solo necesitamos saber que es útil y que podemos usarla. De este tipo de identidades puedo derivar otros tipos de identidades trigonométricas a través de una división en particular. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo divido esta expresión, esta expresión que está en amarillo? ¿Qué pasa si yo divido esta expresión entre coseno al cuadrado? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo. Entonces tengo coseno al cuadrado de alfa entre coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de alfa. O sea, lo que acabo de hacer literal es dividir cada término entre coseno de alfa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y pues, coseno al cuadrado de alfa entre coseno al cuadrado de alfa, pues es 1, más seno al cuadrado de alfa entre coseno al cuadrado. Recuerde que seno entre coseno es tangente y si los dos están al cuadrado, entonces puedo poner que es tangente al cuadrado de alfa. Y 1 sobre coseno es secante, pero como está al cuadrado, entonces es secante al cuadrado de alfa. Entonces vean que esta expresión que está aquí es exactamente esta que yo tengo acá. Entonces significa que si yo tengo 1 más tangente al cuadrado de alfa, o al revés, porque es conmutativo, entonces yo puedo reescribir eso y en vez de tener esa expresión, puedo usar secante de cuadrado de alfa. ¿Por qué lo ocupo? Bueno, como les digo, no tenemos una regla, no tenemos una integral definida, digamos, en cuestión de reglas, que me diga cuál es el resultado de un tangente cuadrado de alfa. Pero sí tengo una regla que me habla de un secante cuadrado de alfa. Entonces me sirve más utilizar esta propiedad que dice que si yo tengo esta suma, puedo cambiarlo a un secante cuadrado para poder aplicar las reglas. ¿Se pudo haber dividido con otro término? Claro, se pudo haber dividido entre seno al cuadrado de alfa y nos da otra identidad trigonométrica diferente. Nos da, aquí lo podemos hacer, digamos, como por referencia. Voy a borrar nada más estos cositos de amarillo. Si hubiera sido con seno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa sobre seno al cuadrado de alfa 1 sobre seno al cuadrado de alfa. Esto me hubiese dado como resultado coseno entre seno es cotangente. Aquí es 1 y aquí esto es cosecante. Cosecante cuadrado. Bueno, entonces esa es otra identidad trigonométrica. Entonces tenemos tres identidades. Tenemos esta que es la original, coseno y seno. Tenemos esta que es la equivalente a dividir coseno al cuadrado alfa a ambos lados, que es con tangente y con secante. Y tenemos al final esta de aquí, que es la equivalente a dividir entre seno al cuadrado de alfa y nos da con cotangente y cosecante. Como les digo, en este momento no ocupamos nada de esto.
Es como referencia si en algún momento se ocupase en otro ejercicio. Pero entonces lo que ocupo saber es que yo puedo expresar esa parte amarilla que tengo aquí arriba, en la original, puedo expresarla como un secante cuadrado de alfa. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, sabiendo esta información, que usted, como le digo, como está viendo el video, usted puede pausarlo, puede copiar todo lo que yo hice. Yo lo estoy borrando porque no tengo un espacio infinito para escribir, tengo un espacio muy limitado, entonces tengo que estar borrando algunas cosas. Entonces, vamos a reescribir eso. Tendría que esto es igual a la integral, entonces secante cuadrado de alfa, en vez de escribir esta parte, menos 4 sobre 25 menos a cuadrado, no, alfa de alfa. Entonces aplico las integrales, entonces significa que ya sabemos que la integral de secante cuadrado es tangente, entonces esto me va a dar tangente de alfa, menos esta expresión de aquí debería tener como cierta forma, ¿verdad? Vean que la integral de 1 sobre raíz de a cuadrado menos, aquí es alfa o x, ¿verdad? Es igual. Esto nos da 1 sobre a arcoseno de x entre a más un c. Usted me podrá decir, profe, pero ¿y el 4 de arriba qué? Si la función es con 1, y el 4 lo que hago es sacarlo a multiplicar y aplico la regla que si tengo una constante multiplicada por una función, entonces dejo la constante e integro la función. Entonces aquí sería 4 por y aplico esto. Recordemos que 25 es 5 al cuadrado. Entonces yo puedo decir, según la regla es 1 sobre a, entonces 1 sobre 5 por arcoseno de x sobre ¿quién? De a. ¿Quién era a? 5. Más una constante c. Vean, no es necesario reescribirlo. O sea, vean que el 4 y el 5 no los puedo simplificar, pero si ustedes quieren escribirlo como 4 quintos arcoseno de x quintos más c, pueden reescribirlo. ¿Verdad? Pero vean que simplemente es aplicar las reglas que conocemos o que tenemos. Bueno, conocemos todavía no, apenas las estamos viendo, pero que las tenemos ahí apuntadas. Vean. La siguiente diapositiva nos va a enseñar el ejercicio que ustedes tienen que resolver. Entonces veamos cuál es. Entonces aquí tienen ustedes este. Bueno, y secante cuadrado ya es una directa. Esta parte de aquí recomiendo esa recomendación, creo que es redundante, pero ahí está la recomendación de cómo resolverlo. Y esta regla, pues ya la conocemos, es parte de las reglas de derivación que yo les di, las reglas de integración, perdón, que yo les di. ¿Vean? Entonces eso sería ya el último video de esta semana, entonces nos estaríamos viendo después.